ya adelantando tareas y proyectos, ya Ujú. avanzando con todo. Esta semana tienen suerte porque terminan hasta el martes. Tienes razón, tienes razón. ¿Perdón? Hasta el martes termina, ¿verdad? Sí, tienen hasta el 18 para subir el proyecto final y tienen hasta el 18 para subir las tareas que estén pendientes y hacer los cortos que no hayan hecho. Ahí tienen presente que es los cortos que no hayan hecho, ¿verdad? No repetir los que ya hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Están meros calladitos ustedes hoy, no me escuchan. Se le escucha claro y Sí, fuerte. la escucho. Sí me escuchan, ¿verdad? Hay que despertar entonces y a participar si quieren su punteo completo. El tema de hoy es el último tema que nosotros vemos en la Administración de Recursos Humanos y es el despido. Y es el último porque este es el que provoca o es donde se da el final del ciclo de vida de un colaborador en una empresa. Entonces, es bien interesante porque creo que ya lo hemos mencionado antes, cuando un colaborador está, pues quiere mejorar o definitivamente no está contento en la empresa o lo que sea, ese colaborador va a renunciar. A veces también se da en el caso de las personas que resultan embarazadas y se van al pre y al post y ya después ya no quieren regresar porque se quieren quedar con su niñito. Entonces, normalmente en esos casos nosotros no tenemos ninguna injerencia, nada en particular, no hay una regla que seguir. Lo que tenemos que tener presente es que aunque las personas renuncien por su gusto, ¿verdad? No estoy hablando de renuncias obligadas, estas personas se van con emociones negativas. Creo que la semana pasada, cuando vimos las reglas de oro, vimos el efecto que tiene sobre una persona el despido. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Se hablaba que era similar a la muerte de un familiar. Ajá, así es. Entonces, no importa cuál sea el motivo de la persona para irse, ya sea que renuncie o que yo lo despida, las emociones que se generan son emociones negativas, tristeza, angustia, enojo, eh, ansiedad, ¿verdad? Cualquiera de esas emociones negativas. Por tal motivo, nosotros tenemos que procurar que el despido se haga de la mejor manera. Y en Guatemala la ley contempla un debido proceso para hacer ese despido. ¿Quién de ustedes lo conoce? ¿Nadie conoce cuál es el debido proceso? ¿No? No lo conocemos. Muy bien. Pues ustedes lo debieran de conocer porque recuérdense lo que hablamos la semana pasada de que ustedes son los responsables de contratar y por consiguiente los responsables de despedir. Entonces vamos a empezar. Se refiere a que eso se lleva a cabo, lo tiene que hacer el jefe inmediato acompañado de una persona de recursos humanos. No, eso es la entrevista en sí. El debido proceso empieza mucho antes. Bueno, eso es con relación a que tenga
primero una llamada de atención verbal por escrito, Así es. Ajá. que ¿Qué más? tenga suspensiones que tendría que estar en el reglamento interno, que pueden ser de 1 hasta 7 días, 8 días. Después de eso, pues, para el despido, ¿no? Ok. No, ahí le hace falta un pedacito. Vamos a empezar acá. Como les decía, el despido frecuentemente es el último intento, dicen algunos autores, de ayudar al colaborador a ajustarse a las normas laborales, pero eso no es cierto. El despido es cuando yo ya hice todos los intentos para que este colaborador haga las cosas de acuerdo a las leyes y de acuerdo a al reglamento interno, y la persona no cumple, no se adapta, no hace lo que tiene que hacer, y entonces el despido ya es lo último. En algunas empresas, lo que hacen es como amedrentar al empleado diciéndole que lo van a despedir porque está haciendo algo indebido, y entonces en ese momento él dice, ay no, mire que yo lo puedo componer, que prometo que no lo vuelvo a hacer, y entonces la empresa le da una segunda oportunidad, pero ese no es el debido proceso. O sea, uno no tiene que, ¿cómo es que dicen? Espantar con el petate del muerto, no sé cómo es que dice el dicho, sino que cuando yo voy a llegar al despido es porque yo ya hice todo lo anterior, todo, o sea, todo lo que hemos venido viendo en el curso. En el caso de la desvinculación involuntaria del empleado, perdón, es el caso de la desvinculación involuntaria del empleado. Él no se quiere ir, pero él no cumple con las reglas o no da la talla para el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros pues lo tenemos que despedir. Y entonces, ¿cuál es el debido proceso? Es lo que se llama una disciplina progresiva. En Guatemala, primero se da una notificación verbal, es decir, se le llama la atención. Y señores, esto es bien importante porque tiene que quedar registrado en el archivo del empleado y particularmente en el archivo del empleado, y él tiene que estar consciente de que se le está llamando la atención. Ahora, para todo hay una forma correcta de hacer las cosas. Y cuando yo estoy haciendo una llamada de atención, tengo que llamarle la atención al hecho, no a la persona. Por ejemplo, si hay alguien que consistentemente está llegando tarde y ya nos colmó la paciencia, pues entonces lo que tengo que hacer es decirle, mire, fulano, quiero hablar con usted. Hemos visto de que usted consistentemente está entrando tarde a su trabajo. Entonces, quiero que por favor recapacite qué es lo que le está pasando, tiene que cambiar algo para dejar esta práctica. Pero no le digo, hay otra cosa, es que se lo digo él y yo. Nunca voy a disciplinar a alguien o a llamarle la atención a alguien delante de las demás personas. Entonces, en la notificación esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Cómo es lo incorrecto? Enfrente de un montón de gente o de otra gente, decirle, mire, usted es un haragán, ya se dio cuenta a la hora que está viniendo, ¿usted por qué no se preocupa? O sea, ahí estoy atacándolo a él y no al hecho. Y llamar la atención quiere decir llamar a la atención del hecho que esté incorrecto o a lo que yo le quiera llamar la atención. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Comentarios al respecto? Señora, pero disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me habla? Dulce, en el caso de la notificación verbal, como digamos, si eso es un proceso, yo recuerdo que alguna vez estuve en alguna institución donde hacían una como cartita y llamaban, ¿verdad?, al colaborador
y le hacían la amonestación verbal, ¿verdad? Y le entregaban una cartita donde decía que le estaban haciendo una amonestación verbal por escrito, pero era así como para dejar constancia, ¿verdad? De que sí la habían hecho. Sí, o sea, pero es que eso, en el momento que yo hago eso, deja de ser verbal porque ya hay algo por escrito, ¿verdad? Entonces, se registra en su file donde diga el día de hoy el fulano de tal le llamó la atención a fulano de tal por tal y tal motivo, de lo cual el empleado está consciente, ¿verdad? Entonces, pero hacer lo que firme la carta, eso ya lo vuelve una notificación escrita. ¿Sí? Vamos a ver, dice María Cuando hay Fernanda. como como un libro como de actas o de conocimientos, algo así sería lo ideal para dejarlo registrado. Ajá. Inclusive no tiene que tener la firma de él, ¿verdad? Pero si le pueden sacar la firma en un libro de actas o en su mismo file, ¿verdad? Entonces que él firme que sí que está consciente, pero volvemos a lo mismo. Es una notificación escrita si yo lo hago que haga una carta o algo. Dice María Fernanda que en su organización son 3 llamadas de atención, una verbal y otra escrita. A la segunda llamada de atención escrita es el despido. Sí, eso es más o menos en línea con lo que dice la ley. Digo más o menos porque la ley pide suspensión. Entonces, el debido proceso pide suspensión, no que se le despida de una vez. El despido es lo último que tengo que hacer, ¿verdad? Y Fernando dice que es importante, duro con el desempeño y suave con la personalidad. Sí, y ahora que usted menciona el desempeño, aquí quiero llamar su atención a un tema. La evaluación del desempeño, que no me acuerdo si lo discutimos en algún momento, pero sé que está en la teoría, en la evaluación del desempeño no se utiliza como herramienta para despedir a nadie. La evaluación del desempeño es para ver si esa persona está cumpliendo con sus objetivos y sus metas. Si no las está cumpliendo, lo primero que tengo que hacer es evaluar por qué. Y entonces puede ser que no tenga el equipo necesario, puede ser que no tenga los conocimientos necesarios o que no se le haya capacitado en lo que él tenía que hacer. Entonces ese bajo desempeño no es culpa de él. Puede ser que yo le haya cambiado los horarios y en los horarios nuevos que le puse, a él su vida personal se le complica un poco por X o Y razón, ¿verdad? Entonces yo tengo primero que averiguar por qué está bajo su desempeño. Una vez averiguo eso, le propongo un plan de acción. Y entonces le digo, bueno, mire, usted va a recibir esta capacitación o le voy a dar este equipo o miremos cómo lo podemos trabajar su horario, lo que sea. Y tiene 3 meses para levantar su desempeño. Si al cabo de los 3 meses yo le vuelvo a evaluar el desempeño y resulta que en el lugar de subir empeoró, entonces ahí empieza el proceso de la notificación verbal. Mire, pero ¿qué le está pasando? A usted se le dio esto y su rendimiento sigue aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, pero no es, a lo que quiero llegar es que yo no despido a alguien porque en su primera evaluación del desempeño me salió bajo. Miren, señores, hay situaciones de la vida que hacen que las personas puedan desempeñarse en un momento determinado bajo. Puede ser una estrella dedicada a la empresa todo el tiempo y de repente algo le pasa a él o a ella que resulta que su desempeño empieza a bajar, pero es algo en su vida, fuera de su vida laboral, lo que le está afectando, porque lo que tenemos que tener presente es que las personas que trabajan con nosotros son seres humanos integrales.
Yo no puedo separar mi vida laboral de mi vida personal. ¿Qué quiere decir eso? Es mentira ese dicho que dice, el problema se deja en la garita. Eso no puede ser. ¿Acaso yo me voy a sacar el problema de la cabeza y lo voy a dejar en la garita y le digo, vaya problema, ahí te miro a la salida? Eso no es así, pues. Entonces hay que evaluar todo antes de, por desempeño, tomar una decisión de despido, ¿verdad? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Luis. Disculpe que la interrumpa, mi nombre es Luis Camajá. Entonces, ¿qué pasaría si existe un despido directo? Digamos que la empresa lo justifica como una causa justa. Pero tiene que seguir el debido proceso. O sea, la única razón de despido inmediato, directo son todos los despidos no son... aquí en Guatemala se acostumbra a decirle despido indirecto cuando se supone que la empresa provoca el descontento del empleado y el empleado decide al final irse. Y a eso le llaman despido indirecto. Pero los despidos, si yo despido a alguien, me estoy despidiendo, punto. ¿Verdad? Entonces, la única diferencia es el despido inmediato. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene otras causales, ¿verdad? Pero cuando una persona no cumple con el reglamento o las fallas no son mayores o motivo para despido inmediato, entonces tiene que seguir el debido proceso. De acuerdo, le cuento, ingeniera, como una experiencia, y le cuento de que he visto en muchas empresas, en algunas en las que yo he trabajado, lo que hace el patrono o el representante del patrono, que puede ser el jefe inmediato, con tal de desesperar a la persona, los manda a otro lugar, ¿verdad? Fuera de su lugar donde él vive, pues claro, por ejemplo, yo soy de Chimaltenango, me manda a Shela con una forma de despido, ¿no? Como yo me desespero y yo diga, bueno, me tengo que ir. Eso es bien relativo, Luis, porque cuando una persona es contratada, si la empresa tiene agencias en otras partes del país, y aquí el problema puede ser que la empresa cuando lo contrató no le dijo a usted que existía la posibilidad de irse a Quetzaltenango, porque los bancos que tienen agencias en todo el país o las universidades o cualquier cosa que tenga sedes en otros lugares del país, si ellos piensan en que los colaboradores pueden cambiar de lugar, se los tienen que decir. Y el empleado, si dice que no, lo va a decir desde el principio. No lo va a decir cuando lo está mandando para Quetzaltenango. Y entonces él va a decir que él no está de acuerdo con irse a Quetzaltenango y entonces simplemente no lo contrato. Porque no va de la mano con la visión de la organización. Ahora bien, si yo se lo dije, si yo no se lo dije al principio, en el reclutamiento, en la entrevista, yo no se lo dije y el empleado no sabía que esa posibilidad existía. Y entonces vengo yo y le digo, mire, usted se tiene que ir a Shela, pero yo no me quiero ir a Shela, entonces lo siento, hasta aquí llegó porque no hay espacio para usted aquí. Ese puede ser, si la empresa no lo despide, sino que le dice, mire, pero esas son las opciones, y usted renuncia, podría tomarse como un despido indirecto porque no se lo advirtieron al principio. ¿Ok? Ahora, si la empresa le dice, usted se va a ir a Shela, y usted dice que no desde el principio, entonces la empresa puede aducir que es por reestructuración y que no lo querían sacar a usted, pero usted no aceptó la opción que ellos le estaban dando. Y en cuando es despido justificado, entonces hay que pagar la indemnización. Las prestaciones se pagan siempre, justificado, injustificado, e inclusive despido inmediato. Siempre se pagan las prestaciones. Ingeniera, buenas noches. Ajá. Buenas noches, ingeniera. ¿Quién me habla? Buenas noches. Les saluda Eddie González, mucho gusto. Dígame, Eddie.
Pues yo solo tengo un comentario o una pregunta con respecto a la disciplina progresiva. Estamos viendo que tiene 4 pasos, ¿verdad? Ujú. Esto va a depender de la falta, porque fíjense que en alguna ocasión yo he visto en muchas empresas donde he trabajado, donde únicamente hacen una notificación escrita y luego el despido. Pero dependerá de la falta con la que haya actuado el trabajador. No, no. Si la falta es menor, si es una falta que en el reglamento no se considera como falta mayor. Inclusive la ley es bien clara en cuanto a los motivos de despido inmediato. Es que lo vamos a ver más adelante. Pero si no son esas 3 o 4 razones de despido inmediato, tienen que seguir el debido proceso. Eso es lo que dice la ley. Y lo que se van a sacar es que el empleado se vaya a la Inspección General de Trabajo y le digan, mire, a mí me despidieron hoy sin más ni más. Y entonces, ¿cómo va a demostrar el patrono que lo despidió con el debido proceso si no lo hizo? Y yo me imagino que hay montones de empresas que las deben demandar. Estos ejemplos que me están dando ustedes, por ejemplo, dice María Fernanda que a la segunda llamada de atención escrita es el despido. Ahí no hicieron suspensión. Vamos a suponer que eso es todavía más o menos aceptable. Dice Dina, no hacen las llamadas de atención correcta y lo hacen inclusive faltándole el respeto al empleado, se puede ir a quejar a la Inspección de Trabajo. Y otro dice que he visto, Marco Antonio dice, primero una verbal, luego el acta y con el acta es despido. O sea, todas esas, un acta, una notificación no es el debido proceso. La ley en Guatemala dice una notificación verbal y 2 notificaciones por escrito. Y con esa notificación por escrito, lo que yo hago es, le entrego una copia al colaborador, una copia a su file y una copia a la Inspección General del Trabajo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de despedirlo, entonces el ministerio ya está documentado de que esta persona no ha cumplido con lo que se le estaba pidiendo, ¿verdad? Dice Dina, hablando de nuevo con evaluación del desempeño, hace como un mes a una compañera le realizaron un examen para evaluarla y la nota que esta persona sacó no fue la que los jefes esperaban. En base a eso le notificaron y justificaron su despido, pero por Dios, eso no es así. Eso es súper incorrecto, Dina. Nada que ver. Entonces, ahora, señores, voy a aclarar una cosa. Permítanme un momentito. Lo que yo les estoy diciendo, o lo que estamos viendo nosotros en clase, es lo absolutamente correcto. Pero en Guatemala hay muchas prácticas que no son las correctas. Hay montones de empresas donde hacen esto de la evaluación del desempeño o del examen que no lo pasó, o simplemente el jefe llegó de malas pulgas ese día y lo despidió. Entonces, todas esas prácticas no son correctas. El problema es que la Inspección General de Trabajo normalmente les va a llamar la atención a la empresa, manda a llamar al representante legal, tiene que llevar toda la documentación, y después, si se van al juicio, si no logran acordar nada, hasta ese momento el empleado va ganando. Pero si se van a juicio, muchas veces la que sale ganando es la empresa. Porque entonces la empresa dice, bueno, está bien, le vamos a dar su indemnización, pero se la voy a dar en 3 años. O se la voy a dar a lo largo del año. Porque eso lo pueden decir ellos, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo lo que les estoy diciendo es que tiene que ser como debe de ser, con las reglas que existen, no como a mí se me antoja, ¿verdad? Buenas noches, ingeniera. Con un comentario. Ajá. Carlos Morales les saluda.
Gracias, Carlos. Volviendo un poquito al tema que estaban tratando anteriormente con el compañero de los lugares de trabajo, o de la ubicación más bien donde se presta el servicio. Por esa razón es que en los contratos de trabajo se tiene que especificar la ubicación donde el empleado va a prestar el servicio, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, pero acuérdese que usted ese contrato se lo dan cuando usted empieza. Correcto. Entonces, los contratos de trabajo son indefinidos. Entonces, solo en lugares como en el estado, que todos los años renuevan los contratos, lo cual es angustioso porque no saben si los van a renovar a todos, ¿verdad? Pero Exacto. entonces, cuando a usted le entregan su contrato, dice, este contrato es de tiempo definido, 12 meses. ¿Verdad? Entonces, ahí tendrían que volverle a dar otro contrato. Lo que... Cambiando la ubicación donde el empleado va a prestar el servicio. Sí. O se pone en el contrato que el empleado se desempeñará sus funciones en cualquiera de las sedes o puntos de la empresa en el país, ¿verdad? Inclusive puede ponerse fuera de Guatemala. Ok, entonces digamos, si el patrón no lo hace, cuando le plantea al empleado la opción de cambiar de ubicación, estaríamos hablando que están incumpliendo con el contrato y eso podría ser causa, digamos, para poder Eso lo presentar usa una denuncia. como despido inmediato, digo, Indirecto. injustificado. Ya, ok. Y todo depende, porque como le digo, si el empleado es el que renuncia, entonces él puede ir a decir, mire, yo tuve que renunciar y lo toman como despido injustificado. Y ahí lo que va a pelear es su indemnización. Si el empleado no renuncia, pero dice que no se quiere ir a vivir al otro lugar, entonces la empresa decide despedirlo y se puede amparar en reestructuración o algo y probablemente le den, no probablemente, y le tendrían que dar su indemnización. ¿Ok? Ok, ahora otro caso, digamos, cuando en una empresa privada despiden a una persona, digamos, de manera injustificada y uno pone una denuncia, ¿qué es lo más que podría, digamos, ganar un empleado, aparte de, obviamente, la indemnización? Que si la empresa La está despidiendo. reinstalación. Aunque eso lo he escuchado yo más en el Estado, pero no sé si en el caso de la iniciativa también es posible. Sí. También es posible. Y la reinstalación quiere decir volver a poner a la persona en el puesto que estaba. Sí, entiendo. Okay. ¿Verdad? Y entonces, pero eso, ¿cómo le dijera yo? Como persona, eso es como querer estar con la pareja que no lo quiere a uno. Exacto. Ingeniera, perdone, yo tuve la oportunidad de ver un caso de esos en una cooperativa donde un joven fue despedido y pues hizo su demanda y todo y lo reinstalaron. Pero cuando a él lo reinstalaron ya habían contratado a la persona que lo iba a sustituir. Entonces es así como usted dice, ¿verdad? Porque, o sea, él regresó, pero ya no tenía, digamos, ya ni siquiera el escritorio le correspondía, ¿verdad? Entonces sí, así como que ya a la hora de que él regresó, a pesar de que su petición era justa, como que ya ni los compañeros de trabajo se sentían a gusto con él y al final fue bien feito porque él terminó yéndose, ¿verdad? Otra vez, digamos. Entonces, y fue bien complicado después porque era en una comunidad pequeña, fue bien complicado después que él se volviera a colocar en otro trabajo en la misma comunidad. De hecho, él tuvo que salir de ahí para buscar otro trabajo, digamos, porque como que quedó el presente, ¿verdad? Claro, porque todo el mundo se enteró de que él había ido a poner la demanda. Mucha gente no se queja, mucha gente se queda callada la boca y buscan trabajo en otro lado. Y en venganza van y buscan trabajo en la competencia. Les puedo comentar eso también, ¿verdad? Cuando el despido es injustificado. Licenciada, buenas noches. Hay gente cueruda y que va a regresar y no les importa si los están ignorando, porque lo peor es que lo ignoran a uno. No es, es como que usted está, pero no está ahí, ¿verdad? ¿Quién me hablaba, perdón?
Ya, buenas noches, Fernando Escobar. Fernando, dígame. Tuve una experiencia laboral con respecto a una persona que tenía, bueno, ya tenía sus llamadas de atención y todo, y le llegó el despido. Pero cuando se le despidió, ella nunca dijo que estaba embarazada. Entonces, en su momento, ella llevó la constancia de embarazo y todo, y se tuvo que reintegrar a la empresa. Entonces, eso es legalmente se puede hacer, ¿verdad? A ver, ¿cómo les explico? Nosotros tenemos la idea de que a las mujeres embarazadas no se les puede despedir. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que es un costo muy alto para la organización hacerlo. Porque si ustedes despiden a alguien que, digamos, tiene 5 meses de embarazo, a ella todavía le quedan, ¿qué? 5 más 3, 3 meses más para trabajar. Entonces le tienen que pagar los 3 meses esos, los 70 días creo que son bueno, no me acuerdo, no estoy segura si lo cambiaron, del pre y el post, las horas de lactancia, prestaciones para todo el tiempo hasta las horas de lactancia, indemnización de horas completo, y se paga una multa. Entonces es súper caro hacer eso, porque la Constitución, si se acuerdan que la vimos al principio, dice que a las mujeres embarazadas hay que tratarlas con cuidado y a reasignarlas en puestos donde ellas no van a estar expuestas a ningún daño. Pero tampoco dice que no se le puede despedir. Ahora, yo supe de un caso de una mujer embarazada que la pescaron robando. El robo es motivo de despido inmediato. Es una falta severa, una falta seria. Y entonces, esta mujer, como estaba embarazada, se fue a quejar al Ministerio de Trabajo y pidió su reinstalación. ¿Y saben dónde la reinstalaron? En el mismo lugar donde estaba y donde había estado robando. ¿Y saben qué hizo? ¿No se les ocurre? Siguió robando. Siguió robando, exacto. Entonces, hay que evaluar qué es lo que más le conviene a la empresa, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, hay empresas... Ya, pero en ese caso, aunque hayan pruebas de que está robando o alguna constancia, no se puede reinstalar, o por ley sí se puede. Sí se puede. Ah, ¿en serio? Sí se puede, porque ella estaba embarazada. En una persona que no está embarazada, hombre o mujer, cualquiera de los dos, en ese caso no. Ahora, para despedir a alguien por robo, miremos en la pantalla, las faltas serias son uso de drogas en el trabajo, robo, deshonestidad, eso quiere decir mentir, manipular, todo lo que una persona deshonesta puede hacer. Asalto físico a un supervisor o a un compañero de trabajo y sabotaje a las operaciones de la organización. Esto va desde vender información, como puede ser sabotaje a la maquinaria, ¿verdad? O a los bienes de la organización. Ahora, cualquiera de estas tiene que estar documentada. Tienen que agarrarlos con las manos en la masa. Hubo un caso en una empresa que maneja vehículos grandes y es una importadora, una concesionaria. Ellos dejaban los picopones estos en un taller en la noche antes de llevarlos a la sala de ventas. Y un día amaneció un pick-up que habían dejado chocado. Y ahí es daño a las instalaciones y a las operaciones de la organización, es motivo de despido inmediato.
pero como en el video, porque había video y todo, no se miraba la cara de la persona que lo chocó, no lo pudieron despedir. Entonces, todas estas faltas hay que tener mucho documentado, con videos si se puede. El uso de drogas, y aquí incluye el alcohol, es que la persona se esté drogando o esté ingiriendo alcohol dentro de las instalaciones del trabajo. No es lo mismo a que llegue bolo, o a que llegue drogado, o a que llegue de goma. Esa es una falta menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si él insistentemente hace esto, entonces ya es cuando una serie de 3 llamadas de atención ya da lugar a poderlo despedir. Pero las personas que llegan tomadas no son de despido inmediato. Se tiene que hacer el proceso completo. Licenciada, una pregunta. Diga. Fernando Escobar nuevamente. Fernando. También se puede agregar ahí si al poder no atender bien a un cliente o despido inmediato. No. Si es una empresa de servicio. No. A menos de que lo haya insultado. Ah, ok. A menos que lo insulte o lo agreda físicamente. Pero si simplemente no lo atendió bien, no. Se le llama la atención. Ingeniera, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Perdón, alguien me estaba hablando primero. Sí. Eli González le habla. Dale, César. César. Gracias. Sí, ingeniera, me llamo César Akbal. Ajá. Trabajo para el Estado. Ajá. Sé que ya hace aproximadamente 2 años se venía teniendo problemas con una persona, una trabajadora prácticamente. Y ahorita estaba viendo entre las faltas menores y faltas serias, y yo ahorita lo catalogo dentro de la incompetencia. O sea, esta persona era demasiado incompetente en relación al trabajo y fue acumulando mucho. O sea, ya era demasiado, era muy repetitivo. Se le habló, se le levantaron conocimientos, se le levantaron actas, o sea, llegaron hasta ese punto. Se le levantaron actas y al final se llevó esto a área de salud y Ministerio de Salud, y empezaron con el procedimiento y fue despedida, ¿va? Considero que se realizaron los pasos convenientes y todo de una manera como debiera ser, pero, y es aquí donde veo una gran diferencia y complejidad en relación al área privada, y es que esta persona se abocó a varias instituciones, el cual al final no pudieron apoyarle por falta de argumentos de esta misma persona. Claro. Porque todo estaba bien hecho, César. Pero mire lo que pasa, o sea, cómo es el sistema en esta área, ¿va? Y es que esta persona viene y se aboca al sindicato. Ah, no, pero es que ahí estamos hablando del demonio. Ajá, exacto. Y mire, se aboca al sindicato y viene y ¿sabe qué hace el sindicato? O sea, 2 cosas, 2 preguntas. La pone como vocal. Mire, pues, ajá, y le hacen solo dos cosas. ¿Esta persona es sindicalizada? Sí. Ah, bueno. ¿Ha cumplido con sus cuotas y todo lo requerido por el sindicato? Sí. Ah, bueno, apóyenla. Se le apoyó y yo no sé bajo qué negociaciones, qué acuerdos llegaron ellos con las entidades con quienes contratan y la reubican. Entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando realmente el sistema, disculpe la palabra, está podrido por en este aspecto, en este lado? Entonces, porque la persona realmente ya molestaba a todos, o sea, se metía con y mire, escuche esto, se metía con las personas de la institución y fuera de la institución que repercutían más adelante a la misma institución. O sea, llegaban bancos, llegaban personas a hablar, a reclamar de esta persona. O sea, empezó a hacer una mezcla muy fuerte, o sea, en el cual estaba perjudicando demasiado tanto a los trabajadores y a la institución en sí, ¿verdad? Pero no se logró hacer nada. O sea, ella era candidato para despedirla, pues, pero
no se pudo por el sindicato. Sí, ¿Qué se hace en este es caso? una verdadera pena. A mí me da mucha tristeza que el movimiento sindical se haya perdido el norte, tanto en lo privado como en lo público, César. Lo que han de haber hecho es que la han de haber puesto en algún, valga la redundancia, en una posición o un puesto de junta directiva del sindicato, porque los que son inamovibles son ellos. Entonces, ¿por qué cree usted que ¿cómo es que se llama el de magisterio? Joel. Señor. Ajá, sí. A él no lo pueden despedir porque él es el presidente de los presidentes de los sindicatos de magisterio. Él es inamovible según la ley. Entonces a esta señora seguramente le dieron un supuestecito ahí de vocal décimo y por eso no la pudieron sacar. Y mire, sí, yo no entiendo la verdad, porque ella, o sea, no es la primera vez que tiene ese problema. Ella venía de otra institución que tiene nexos con el ministerio y tuvo el mismo problema. O sea, la sacaron de ahí y la ubicaron donde yo estoy trabajando ahora. Ahora la sacan de donde, lo que le acabo de contar, la sacan de donde yo estoy y la ubican en otro lado. Y entonces yo prácticamente uno como que se queda, se ve impotente. Pero lo que habría que hacer con ella, pienso yo, es ponerla en un puesto de trabajo donde no haga nada, aunque se le tenga que pagar, porque el daño que le hace a la institución con su mala conducta y su mal proceder es más grande. Entonces, ahí sí sería desesperarla a que se vaya, pues, refundirla en una oficinita y que selle papeles todo el día. Pero fíjese que sí intentaron, de hecho estaba escuchando a los compañeros anteriormente cuando colocan a los trabajadores en posiciones incómodas con el hecho de que renuncien, pero yo no sé qué pasa con esta persona, pero no, o sea, la reubicaban, la mandaban de un lugar para otro y nada. Y siento que, o sea, pienso, no sé, o sea, me gustaría realmente saber de dónde radica este problema en todo este sistema, porque hay otro ejemplo, por ejemplo, donde yo estoy existen los contratos anuales. O sea, hacen la evaluación al final del año y verifican si esta persona es conveniente de que siga y se le haga un nuevo contrato anual para el próximo año, valga la redundancia, y hacen eso. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya no los toman en cuenta? El sindicato. Van al sindicato y el sindicato hace que los vuelvan a contratar cuando es bien contradictorio porque es un contrato, o sea, el contrato está para un año, o sea, empezaste a trabajar en enero, terminaste en diciembre, punto, o sea, está establecido, pero estas personas se abocan al sindicato, viene el sindicato y las apoya y las vuelven a contratar. Sí, pero ahí Una consulta, y perdón que interrumpa, César, gracias por tus puntos, pero creo que estamos enfocados más en el sindicato. Yo quisiera ver un poquito más de la entidad privada y quizá usted me podría orientar en ciertas cosas dentro de mis actividades laborales. Sí, solo denme un momento. Por ejemplo, usted está colocando ahí como faltas serias. ¿Cuál sería el proceso a seguir si alguien quiere hacer pues un procedimiento más formal para hacer un despido inmediato? Aparte de las faltas serias, podría ser una consecución de faltas medias o bajas, elevarlo al Ministerio de Trabajo y con base a esto, pues ya tomar una decisión para que no haya ninguna repercusión de reinstalación o algún tipo de estas. Cuando son faltas menores o menores que ya empiezan a ser muy repetitivas, entonces se sigue el debido proceso. O sea, le llama la atención, le da dos cartas por escrito y en teoría se le suspende 8 días, creo que decía alguien, va a depender de la empresa, sin goce de sueldo y es para que recapacite. Y luego si sigue con las mismas, ya se le despide. No hay más vueltas que darle, ¿verdad? Ahora, si esta persona cree que está haciendo la empresa injusta con ella, se va a ir a quejar a la Inspección General del Trabajo. Entonces, miren, yo tengo una filosofía
dos cosas. Desháganse de los sindicatos, porque ese es el problema. Y la segunda es, ¿por qué las empresas no piensan mejor en la indemnización universal? Porque cuando yo tengo personas que insistente y repetitivamente están cometiendo faltas, si me pongo a investigar y ellos saben que están cometiendo faltas, lo que ellos están buscando es ser despedidos. Ellos no quieren seguir en la empresa, pero tampoco quieren dejar su tiempo, como se dice en Guate. Entonces, ¿qué pasa con qué es la indemnización universal? Cualquier persona que renuncia o se le despide tiene derecho a su indemnización. Que no lo quieren dar completo, perfecto. Entonces dicen, si una persona renuncia entre 1 y 5 años, se le dará el 25%. Entre 5 y 10 se le dará el 50%. Y a partir de los 10 es indemnización completa. Con eso, el que no quiere estar, que se vaya. Y que no me genere más problema. Porque la gente, de verdad, la gente que empieza a violar reglas y a incumplir con funciones y con obligaciones y a darme problemas dentro de la organización, me está provocando problemas de clima organizacional. Una manzana podría pudrir un ciento, voy a tener más problemas con gente más descontenta, gente más insatisfecha, cuando todo lo que quiere es su dinero. Pero la empresa se pone en una postura igual a la de él. No me voy hasta que no me den mi tiempo. Pues no lo saco porque no le quiero dar su tiempo. Hay que siga. Y empiezo a hacer cosas para provocar que él renuncie. Nadie gana ahí. Entonces, es correcto. Fernando Escobar le habla, licenciada. Creo que es la mejor forma, lo que usted decía, pues de mi empresa, en la empresa donde yo trabajo, tienen esa forma, que creo que es la mejor para poder tomar las decisiones. Con respecto a despido, ¿dónde entraría cuando hay un despido por reorganización? Es por reorganización. Y ahí es donde Ahí no. la indemnización toma su verdadero valor. Porque la indemnización es algo que yo pago, es un, ¿cómo le dijera yo? Un reconocimiento al hecho de que yo voy a dejar a esta persona sin cómo ganarse la vida y no es culpa de él. Cuando la reestructuración es real, entonces yo tengo la obligación moral de darle ese apoyo al colaborador. Ha trabajado conmigo, seamos conservadores, 3 años, sin faltas, sin llamadas de atención, haciendo su trabajo bastante bien, lo mejor que él pueda, pero porque yo no sé administrar mi empresa o porque la voy a vender o porque ya me aburrí o voy a cambiar la forma en que se hace el negocio y entonces voy a reestructurar, eso no es culpa de él. Entonces, en ese caso, la indemnización es una obligación moral. Y a la indemnización se le agrega lo que se llama ventajas económicas. Y las ventajas económicas es un 30% del valor de la indemnización y lo que cubre es todo eso que yo le di en especie que no tengo forma de cuantificar, que lo mandé a capacitar, que le pagué la camioneta, que lo mandé en taxi una noche a su casa, que se le daba café y pan o lo que sea. Todo lo que es en especie que no se puede cuantificar, se resume en un 30% el valor de la indemnización. Entonces, normalmente en las reestructuraciones, eso es lo que se paga. ¿Verdad? Ahora, no se paga. Por ejemplo, hay empresas donde les venden el almuerzo y se los pueden vender a Quetzal, pero el almuerzo se los vendieron, no se los dieron. Que el uniforme se los venden en 10 Quetzal y la camisa,
se las vendieron, no se las regalaron. Todo esto lo hacen con el afán de no tener que pagar el 30% de las ventajas económicas. Pero como les digo, una cosa es cuando es una verdadera reestructuración y yo tengo una responsabilidad moral con el colaborador, ¿verdad? Ingeniera, buenas noches. Eddie González nuevamente. Únicamente con esto de las faltas menores y faltas serias, le voy a comentar un caso. Anteriormente yo estuve en una empresa donde la persona que llegaba de goma era automáticamente despedida, pero porque la empresa ya tenía un reglamento interno que todos habían firmado, y ahí sí que todos se comprometieron, pero viendo lo que usted está planteando en este momento, creo que no procede entonces. Si el Ministerio de Trabajo les aprueba ese reglamento, sí procede. Lo que pasa es que los reglamentos internos son aprobados por el Ministerio de Trabajo. No los hago yo y hay que firmen. Los tengo que llevar al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo los revisa y los aprueba. Si está de acuerdo con esa regla, entonces la puede aplicar. Normalmente una persona que llega de goma no está en sus 5 sentidos. Entonces la empresa puede aducir que es por la propia seguridad del colaborador y la seguridad de los compañeros. Entonces ahí es donde se amarra con la falta seria. Y eso es en efecto porque en base a la seguridad industrial estaba en un punto específico donde tenía eso. Yo creo que bajo ese punto paraban ellos. Así es, y ahora el Ministerio de Trabajo revisa todo lo que es salud y seguridad. Voy a avanzar porque son me quedan 7 minutos. Hay unas cuestiones que tenemos que tener presentes, señores, y es que superar un despido no es fácil. Por eso es que nosotros debemos de seguir el debido proceso. Me preguntaba Alejandro Gil si el colaborador tiene diferentes faltas, se tiene que dar seguimiento a cada falta. No la llama para darles copitas. O se pueden agrupar. Se pueden agrupar, o sea, son las llamadas de atención. No es la falta en sí, sino que es la
Lo que pasa es que hay que ir evaluando hasta qué punto uno es tolerante. Por ejemplo, si regresamos a ver la violación al código de vestir, si se le advierte que tiene que llevar uniforme y se le dice y se le vuelve a decir y se le vuelve a decir, entonces ya le levanto la primera carta o la primera llamada de atención escrita. Lo que tengo que tener nuevamente es la cosa documentada, ¿verdad? Porque no puedo ponerle una carta si no tengo cómo comprobar lo que estoy diciendo tampoco, ¿verdad? El 30% es obligada por ley. Depende, como les digo, depende de cómo se maneja la empresa. Dice, trabajé en una empresa, cada vez cuando el empleado solicitaba su indemnización, la organización se la daba y no tenía problemas con el colaborador cuando hay despido. Claro, es que en mi filosofía la indemnización debiera de ser universal para evitar esos problemas. Porque entonces yo tengo gente que quiere estar conmigo, que yo quiero que esté conmigo y que va a ser productiva y que va a tener compromiso con la organización. Lo que les estaba explicando entonces, ay, ¿qué se me hizo? Perdón. Lo que les decía, ¿verdad? Superar el despido no es fácil, ya vimos la semana pasada por qué. La persona cuando se le despide puede experimentar sensación de ahogo, lo que le provoca la angustia que le genera la noticia. Les voy a mandar el nombre de una película que sería bueno que la vean. Yo no sé si ya la vieron, es con George Clooney y su trabajo es despedir a la gente. Entonces, él va por todo el país despidiendo gente, tratando de manejar esto de la mejor forma, hasta que al final lo despiden a él también, ¿verdad? Entonces, hay que evaluarlo, ¿verdad? Las personas van a tener que reorganizar su vida, por eso les digo, cuando no es culpa del empleado, hay necesidad, hay una obligación moral a ayudarlo, ¿verdad? Se le puede ofrecer apoyo y como decía al principio, la pérdida de empleo genera emociones negativas. El empleo, ¿qué es para las personas? Fuente de ingresos, parte de identidad. Uno dice, perdón, yo trabajo en tal empresa y cuando uno usa el uniforme y carga el uniforme es porque esa empresa es parte de quienes somos, ¿verdad? El empleo nos ayuda a manejar ansiedad o nos provoca ansiedad, la pérdida. Es para muchas personas la fuente de ingreso primordial. El despido con dignidad rara vez puede combinarse, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Lo que ya hemos platicado. Se va a afectar su autoestima, le va a entrar desesperación, vergüenza en algunos casos, enojo y sentimientos de rechazo. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para despedir a alguien? De preferencia, el lunes o el miércoles a última hora. ¿Por qué? Porque todavía el lunes es el día ideal, porque esa persona tiene el resto de la semana para recuperarse y empezar a buscar trabajo. Nunca un viernes, ¿verdad? Y no se hace a primera hora porque esta persona está expuesta a los demás colaboradores y puede llegar a provocar problemas, ¿verdad? La entrevista tiene que hacerse en un lugar neutral, no en la oficina del jefe, no en la oficina de recursos humanos, porque este despido, como les dije ya, provoca emociones negativas y malas vibras. Entonces, yo necesito poder regresar a mi oficina y respirar tranquila,
y poderme recuperar de esas malas vibras. O sea, que si yo despido a alguien en mi oficina, ¿dónde me voy a ir? Entonces, es preferible en un lugar neutral. Lo hace el jefe inmediato acompañado de alguien de recursos humanos, ¿verdad? Y recursos humanos lleva la carta de despido con una propuesta de finiquito, si no tienen el finiquito de una vez, certificado de referencias con un enfermero o un vigilante cercano por aquello que la cosa se ponga delicada o violenta, ¿verdad? Porque algunas personas, si miran la película que les digo, van a ver que se ponen violentas a la hora de que son despedidos. Y se va directo al grano. No bromear, no preguntarle cómo está la familia, no. Breve, sencilla y directo. Como les digo, si hemos venido haciendo toda la gestión de recursos humanos correctamente, esta persona ya sabe por qué se le está despidiendo. De todas formas, se le explican bien las razones. Tampoco se dice, mire, fulano me contó que usted estaba haciendo tal cosa. No, todo tiene que estar documentado. Él va a cuestionar el despido, o sea, de vez en cuando, no de vez en cuando, probablemente va a insistir, pero ¿por qué? Mire, que no sé qué. Entonces se explican los motivos, pero sin discutirlos, porque es una sesión informativa, no, ya no es momento de decirle, voy a cambiar de parecer, ¿verdad? Entonces, ya no es tiempo para eso. Entonces, ¿qué tiene que hacerse con el empleado cuando ya terminó? Tiene que abandonar la empresa de inmediato, recoge sus cosas. Si están los compañeros, pues, y va a depender del motivo, ¿verdad? Si es por reestructuración, se puede entrar a despedir de ellos, de lo contrario, no, porque es preferible que no en cualquier caso, porque empieza a contaminar el ambiente diciendo que a saber quién es el que sigue, ¿verdad? Algunos casos dicen que se quede unos 15 días. Lo peor que puedo hacer es despedir a alguien y decirle que tiene que entrenar a la persona que lo va a cubrir. Entonces, eso es totalmente fuera de la lógica y de la humanidad. Lo estoy despidiendo y encima eso quiero que entrene al otro. Entonces, no, señores, ¿verdad? Eso no está para nada bien. Y con eso, pues, ya les platiqué del lugar que se tiene que ir, y la que se tiene que ir ya soy yo. Y ahí estamos, ¿verdad? La presentación ya se las mandé. Me imagino que ya la vieron. Entonces, no sé si tengo como 3 minutos para responderle. Rapidito, perdón. No sé si vamos a platicar un poquito del proyecto final o si, pues No, si quiere, yo quisiera enfocar en la investigación acerca de un ejemplo de empresa y lo quisiera enfocar que lo voy a optimizar dentro del sistema informático. ¿Estaría bien ese enfoque? No le entiendo. El proyecto es una auditoría a todo el proceso de recursos humanos. Claro, pero yo lo voy a optimizar del lado de sistemas. Entonces, de esa Pero es manera que- lo voy a optimizar. Sí, no, ya le entendí. Usted lo que quiere es ponerlo en informática. Exacto. Sí, pero usted eso es crear un software nada más, no es ver la gestión. Ustedes tienen que ver cómo se está haciendo la gestión. Que si hay una guía de entrevista que pueda estar en un sistema, perfecto. Que si hay un memo para vacaciones y va a estar en el sistema, perfecto. Pero esa no es la gestión. La gestión es ver que todos los pasos que hemos visto se estén cumpliendo. No con herramienta. ¿Ok? Ok, entendido. Entonces, puede hacerlo, lo puede softwareizar si quiere, pero lo que tiene que ver es la gestión, si están haciendo el reclutamiento, si están haciendo perfiles, si están haciendo el análisis.
el reclutamiento, cómo lo están haciendo, cuál es el reclutamiento adecuado para el tipo de empleados. O sea, es una auditoría al proceso, no es tecnificar el proceso. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Alguien más? Porque me queda un minuto. Eddie González, solo con una consulta al respecto de la tarea. Yo entiendo que cuando no existe algún procedimiento en las partes del proceso, lo debemos de crear como Así una medida es. de mejora. Se hace una recomendación. Ah, perfecto, Ujú. gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿No? ¿Ya no tengo nadie más? Bueno, entonces, señores, creo que hemos llegado al final de la sesión y al final del curso. Fue un gusto trabajar con ustedes y probablemente nos vemos más adelante. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches.